Es un placer estar aquí. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo está? ¿Bien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Órale. Es un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Siempre esperamos cada año venir y compartir con ustedes. Y esta serie del calvinismo es algo muy importante, es muy técnico. No es para gente que no conoce a Cristo o no gente que es primero ha venido a Cristo, pero ustedes que son maduros más y quieren avanzar un poco más, una doctrina muy importante. Entonces, y estos no son sermones, mensajes, son más lecturas para instruir y informar de el veneno que esta doctrina es para la iglesia. Es intitulada Calvinismo y Arminianismo, uno o el otro. La gente siempre escoge, pero vemos que la Biblia nunca nos da esta opción. Nada de eso se va a encontrar dentro de la Biblia. Una de las doctrinas bíblicas más divididas de la iglesia desde el siglo XVI es la doctrina de la salvación, explicada bajo dos perspectivas: el calvinismo y el arminianismo. Todo el sistema calvinista no tuvo origen en Juan Calvino, sino en Agustín de Hipona, en la iglesia católica. Vamos a ver, la raíz del calvinismo es de Agustín. Los reformadores eran excatólicos que traían consigo la idea agustiana de la salvación de élite, de la seguridad eterna. Bajo las enseñanzas de Calvino, el católico tiene el cielo garantizado, como ustedes saben, y si confiesa la iglesia, su confianza en ella, y si llega a que un sacerdote, un padre llega allí antes que muera, tiene el cielo ganado. Y es algo que es basado en la seguridad eterna. En su libro El otro lado del calvinismo, Lawrence M. Vance documenta que Juan Calvino no originó las doctrinas que llevan su nombre y cita a varios reconocidos calvinistas para sustentarlos, como Kenneth G. Talbot, W. Gary Campton y entre otros. B. Warfield. Él declaró lo siguiente: el sistema de doctrina enseñado por Calvino es simplemente el agustinianismo común para todo el cuerpo de reformadores. Es clave eso. Reformadores eran todos católicos que salieron de la iglesia católica, pero no suficiente. Llevaron muchas costumbres con ellos. El teológico reformador Herman Hancock dijo: nuestros padres en Dorchet sabían que todas estas verdades expuestas a los cánones no podían solo ser restaurados hasta la reformación calvinista, sino que eran retraídos hasta la teología de San Agustín, pues fue Agustín quien definió estas verdades. Entonces vemos que aunque hay siglos entre Agustín y Calvino, la raíz del calvinismo vino de San Agustín. Observemos las propias palabras de Calvino, y estoy citando: Agustín está tan enteramente en mí que si siquiera escribir una confesión de mi fe, lo haría con toda la plenitud y satisfacción que proviene de sus escritos. Esas son sus palabras. En el sínodo nacional, la iglesia se reunió en Dort en el 1618 hasta el 1619, 9 años después de la muerte de Arminio, para examinar las enseñanzas de Jacobo Arminio, tiempo para él que ya los 5 puntos del calvinismo ya habían sido establecidos. Entonces vemos que hasta el tiempo de la vida de Arminio, y vamos a ver la vida de Calvino, hay suficiente tiempo. Estos hombres nunca se vieron, nunca conversaron, nunca se confrontaron.
Acerca de este concilio, Juan Wesley escribió que había sido tan imparcial como el concilio de Trento. No pasemos por alto, dice, los errores. La historia de la iglesia es una vergüenza. La única historia que yo creo y abrazo completamente es el libro de los Hechos. Es la única parte, o tenemos, de la historia de la iglesia, literal. Todo lo después empieza ya a corruptirse. Pueden leer los mensajes a las 7 iglesias, 5 de ellas, Satanás ya están en ella. No llevó mucho tiempo para corrompir la iglesia. Entonces, la historia de la iglesia, sea católica o protestante, es una vergüenza. Porque el hombre siempre envenena la obra de Dios y es engañado y engaña. Ahora, Armenio fue acusado con tantas falsas doctrinas, desde socianismo, la negación de la predestinación, de la verdadera naturaleza de la expiación y la Trinidad, hasta pelagianismo, la negación de que el pecado de Adán haya afectado las generaciones posteriores, un mal énfasis en el libre albedrío, salvación por gracia más obra y la posibilidad de poder obtener perfección sin pecado. Arminio era un devoto discípulo de Cristo, el cual sufrió mucho por su fe, hasta incluso saber cómo toda su familia había sido asesinada mientras que estudiaba en la Universidad de Marburg en Alemania, cuando las tropas católicas españolas masacraron su pueblo natal en Adelwater, en Holanda. Entonces, muchos de estos hechos no se revelan mucho por la iglesia. Los calvinistas cubren todo esto. A pesar de todo esto, muchos en nuestros días, incluyendo a los calvinistas, repiten estas y otras falsas acusaciones acerca de Armenio. Si alguien no está de acuerdo con el calvinismo y sus 5 puntos de vista son tildados de Arminio, que son parte de Arminio, aunque la persona no lo sea. Entonces, si usted dice que usted cree que una persona puede separarse de Dios, le van a decir que usted es parte de Armenio. Pero no es la cosa. Yo soy bíblico. Vamos a mostrar eso. Porque el calvinista dice que si usted es salvo, nunca se puede separar, y si se aparta, va a regresar. Pero vamos a mostrar que es una enseñanza bien falsa. No se encuentra en la Biblia. A.W. Tozer escribió lo siguiente: ambos hombres estaban equivocados en lo que negaban y ambos estaban correctos en lo que afirmaban. En otras palabras, son extremos. Cualquier texto llevado al extremo termina convirtiéndose en herejía. El texto tiene un contexto. Philip F. Condon escribió y dijo: el tulipán es una hermosa flor, pero una pésima teología. Muy importante. David Hunt, en su libro ¿Qué amor es este?, dice: Calvino apeló a su entrenamiento legal y brillantez natural para desarrollar un sistema de cristianismo basado en un punto de vista extremo de la soberanía de Dios, el cual por la pura fuerza de su lógica movería a reyes y a humanidad a conformarse a los asuntos de su justicia. De hecho, en sociedad, la iglesia, reyes, gobiernos civiles implantaron a la fuerza al cristianismo calvinista, a la fuerza. Y vamos a mostrar eso. Podemos ver el ejemplo de Calvino en Ginebra, y vamos a ver eso más específico. Ahora, un hombre llamado Zane C. Hodges escribe acerca de los 5 puntos de calvinismo, conocido por su acrónimo en inglés TULIP, tulipán en español. Dice esto: ninguna de estas ideas tiene ningún derecho de ser llamado teología protestante normativa. Ninguno de ellas
había sido adaptado por un amplio sector de la cristiandad. Más importante aún, ninguna de ellas son bíblicas. Todas ellas descansan afuera de los parámetros de la ortodoxia cristiana. Y vamos a ver que lo que enseñan aparenta ser bíblico, pero si examinamos el contexto y el verso, está completamente torcido. Para enseñar que Dios predestinó a algunos por su decreto eterno, el cielo y el resto. ¿Qué pasó allí? Y el resto de las personas al infierno. Entonces, Dios ha escogido a unos pocos para ir al cielo y los demás para ir al infierno. Es una acusación blasfema y terrible acerca de la santidad y la justicia y el amor de Dios. Ejemplo, esa mitad del cuarto va a ir al cielo, esa mitad al infierno. Yo soy Dios. Ahora, los dos grupos merecen el infierno. ¿Cómo puedo ser justo? ¿Cómo puedo ser santo? ¿Cómo puedo ser bueno? Destruyo el atributo de Dios. Es imposible. La lógica humana y el razonamiento está mezclado con verdades bíblicas parciales. Nuestra fe es razonable, pero no está basada solamente sobre la razón. Muy importante. Nosotros somos Capilla de Calvario. Ustedes son una extensión de Capilla de Calvario también. El difunto pastor Chuck Smith, fundador y líder del movimiento Capilla de Calvario, creyó y enseñó por más de 48 años, desde diciembre de 1965 hasta octubre de 2013, el tercer día de octubre, el balance entre el terreno medio entre calvinismo y arminianismo. Al observar que tanto la predestinación como el libre albedrío son presentados a través de todas las escrituras como parte del completo consejo de Dios, completándose, mas no contradiciéndose. Hay un balance que no entendemos a su fin, pero las dos verdades están bien claras en la escritura, como vamos a ver. Esta posición es uno de los distintivos de Capilla de Calvario en el tema de la salvación. Escuchen lo que dice el pastor Chuck Smith, que ya no está. Y cito las gentes que están muertas porque no pueden cambiar su opinión. Es sencillo. Yo no quiero cambiar nada. Yo quiero seguir al Señor Jesucristo, no al pastor Chuck Smith, al Señor Jesucristo, según y conforme la Escritura. Entonces, el pastor Chuck Smith en la conferencia del 2003 le dijo a los pastores que estaban inclinados hacia el neocalvinismo, pero no es nuevo, es viejo, que si no estaban en acuerdo con el sistema por cual la Biblia nos había instruido, que sería mejor que cambiaran su nombre y se fueran. Pero se quedaron dentro, infiltraron y infectaron. Y siempre pasa así. Ahora, el ejercicio de nuestro libre albedrío no son obras para salvación, sino Dios permitiéndonos llegar a la salvación. Cualquier intento por enseñar predestinación o libre albedrío a expensas del otro es desbalanceado y extremo, terminando en error espiritual, pues tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre son enseñadas en las Escrituras, como vamos a ver. La expresión arragándome, soy agarrado, describe esta bella balance que es comprendido en su totalidad solo por Dios al permanecer en Cristo confiados y valientes, sabiendo que Jesús es capaz de presentarnos delante de su trono sin mancha, como Judas 24 dice. Mi confianza es en Cristo, no en mí. Y la confianza que tengo viene por la fe que tengo por medio y por Él. No surge de mí,
Así que queremos ver la doctrina de la salvación desde 3 puntos de vista. Primero, el calvinismo, doctrina de hombres. Segundo, vemos arminianismo, otra vez, doctrina de hombres. El tercer punto es biblicismo, doctrina de las escrituras. Vamos a ver y mostrar que las escrituras son la autoridad para todo. Entonces empecemos el primer punto, calvinismo, doctrina de hombres. La doctrina del calvinismo está relacionada con los reformadores franceses Jean Calvin. Jean Calvin vivió de 1509 hasta el 1564 y fue parte de la segunda generación de los reformadores. La generación anterior había sido de la del Lutero, Zwingli, Melanchthon y Bucer, de quien dependió fuertemente al presentar su perspectiva acerca de la predestinación y reconociendo, dijo esto: he copiado particularmente a Bucer, el hombre de santa memoria y extraordinario doctor en la Iglesia de Dios. La falla de Calvino y muchos de los reformadores fue que trataron de reformar la Iglesia Católica Romana en lugar de rechazarla totalmente. ¿Apagamos eso? Bueno. Mucho ruido. Bueno, ¿ahí me oyen? A ver. Entonces, en vez de tratar de reformarla, la hubieran rechazado completamente. Es como si tiene algo que se llama el escaldo contado y tratamos de quitarle la tierra o algo. Lo mejor a algún punto es tirarlo todo y empezar completamente nuevo. Es lo que deberían de haber hecho. Ahora, el calvinismo es a veces conocido como teología reformada. El calvinismo y teología reformada es la misma cosa, ¿ok? Para distinguirla de la teología luterana y anabaptista. El calvinismo fue fundado sobre la institución de la religión cristiana, escrito por Juan Calvino. Los puritanos y presbiterianos fueron influidos por Calvino. Entonces vemos cómo esa doctrina existe de ese punto en adelante. La enseñanza de calvinismo se puede presentar en lo que se conoce como los 5 puntos del calvinismo, el tulipán que decimos antes. Lo interesante es que la enseñanza de Calvino es presentada por los que se consideran de teología reformada de diferentes maneras. Algunos dicen que son calvinistas de 5 puntos, de 4 puntos, de 3 puntos, de 2 puntos. Este es el resultado de que los seguidores de Calvino han llegado sus enseñanzas hasta conclusiones racionales en lugar de al balance bíblico. El corazón de la teología calvinista está en los decretos eternos y soberanos de Dios, afirmado que todo lo que sucede es por el decreto de Dios. Entonces, ellos dicen que Dios decretó todo. Entonces, nada puede pasar si Dios no lo ha decretado. Y nada pasa que Él no decretó. Entonces, esta mano moviendo, yo hablando, fue decretado y no podía hacer nada de no hacerlo. Eso es determinismo griego. Dios decreta ciertas cosas que van a ocurrir. Dios ya ha habido condenado a la mayoría. Una contradicción. Una minoría entre los calvinistas, en su intento para minimizar su error obvio, dicen que el hombre sí puede responder, pero simplemente no tiene el deseo de venir a Cristo. ¿Qué es eso? Es una tontería. ¿A qué están hablando? ¿A un niño?
No tiene sentido. Este es un juego de palabras semántica. Incondicionalmente. Y la gracia es irresistible. Si yo soy elegido incondicionalmente, dejen y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9, solo Dios lo conoce. 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación nos lleva al Antiguo Testamento, cuando el hombre me ponía las manos sobre la cabeza de la ofrenda y entonces le cortaba el pescuezo. Y esa sangre satisfacía la demanda de Dios como una paga en el futuro, el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces dice, pero no solo la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De nosotros es el cristiano. Todo el mundo, los que no son cristianos todavía, incluye los dos. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. 1 Timoteo 1:9-10. Toda la humanidad está caída. Toda la humanidad va sobre la oscuridad. No hay uno bueno, ni uno bueno. El hombre siempre dice, oh, el hombre es bueno. Le digo, termina la frase, bueno para nada. Ninguno de esos versos enseña que el hombre no tiene la habilidad de responder o creer. Ni uno. La oferta de salvación es un regalo de Dios, porque el hombre no puede hacer nada para merecerlo. Nada. Es gracia. Pablo dice, Efesios 2:8-9, porque la gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de nosotros, de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El calvinista dice, si usted decide, es obra. ¿Cómo que es obra? Es la obra de Dios en mí responder. Pero si yo rechazo, estoy rechazando la habilidad para responder que me está dando. Nadie puede gloriarse. La salvación, como es un regalo que alguien le da y lo recibe usted le va a decir, ¿cuánto te debo? ¿Cómo que cuánto me debes? Es un regalo. Pablo le dice a los romanos, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. Todos es todos, no algunos, no solo son pocos. El hombre que trajo este juicio a toda la humanidad a través de ofensa fue Adán. El hombre que a través de sus acciones que nos dio vida eterna por su sacrificio es el Señor Cristo Jesús. Él nos justifica. Por estas mismas razones el hombre tiene la capacidad y habilidad de entender y responder al Evangelio. Adán y Jesús afectan e incluye a la humanidad entera. Usted está en el primer Adán o postrer esta noche. Si usted está en el primero, no es salvo. Si usted está en el postrero, está salvo, porque ha confiado y se ha arrepentido. Un hombre religioso no se ha arrepentido, está muerto. Un cristiano muere por el que rechaza el Evangelio. Un religioso te mata si no crees lo que te está diciendo. Es la diferencia. Gran diferencia. La humanidad entiende, al ver la creación que hay en Dios,
El Salmo 19, verso 1 a 3 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Está por todos los lados. Ahora, esta revelación general de creación y conciencia, que se implica también en Romanos 1:18 y 2:15, no es suficiente hablarnos. La creación nos dice que hay un creador y la conciencia nos muestra lo que es bueno y es malo. Pero cuando empezamos a pecar contra nuestra conciencia, entonces la debilitamos para que funcione como debe funcionar. Pero la revelación especial o específica, el Evangelio, me dice claramente a mí que yo estoy perdido, ciego, muerto espiritualmente, y que el Hijo de Dios murió por mí, y que si me arrepiento me perdona y me hace hijo de Dios. La creación y mi conciencia no puede hacer eso, solo decirme que hay un Dios y que yo sé lo bueno y lo malo. La revelación del Evangelio me muestra exactamente que yo tengo que hacer una decisión de ser salvo o quedar perdido. Wow. La conciencia puede ser débil, malvada, cauterizada y contaminada. 1 Corintios 8:12, 1 Timoteo 4:2 y Hebreos 10:22. Escuchen lo que Pablo dice en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, el contexto es la sabiduría de Dios, un misterio escondido que Dios ha ordenado para el creyente aquí y ahora, no la salvación. El que está renacido tiene la mente de Cristo, el Espíritu Santo de Cristo, y puede entender. El incrédulo no puede entender, está espiritualmente muerto. Pablo dice en Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, escuchen, a todos los hombres. Todos. Entonces todos han de haber de poder responder, ¿no? Porque si no pueden responder, ¿por qué ofrecer? Es como usted le va a decir a uno que está paralizado: venga acá, o corra alrededor de la cuadra. Sería una burla. Por esa razón dijo Cristo y dio la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que... Y dije: Señor, si eres real, sálvame. Todo lo que hice. Y me levanté y fui al hospital. Tenía 2 ojos, estaba ciego. Tengo uno, pude ver. El Señor es grande. Jesús le dijo a sus discípulos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os le enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre. Y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16:7 al 11. Pablo dijo: pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 1 Tesalonicenses 1:5.
Los tesalonicenses hicieron una decisión por la proclamación del Evangelio. De hecho, Jesús declaró que el problema no era la falta de habilidad, sino la falta de voluntad. Escuchen, examinar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí. No dijo no podéis, no queréis, no quieren venir a mí para que tengan vida. Juan 5, 39, 40. ¿Qué se le hace así? ¿Qué se le hace eso? Y como ya confirmamos que Jesús murió por todo el mundo, debemos concluir basando en el carácter de la justicia de Dios y la misión de Jesús de salvar a todos los hombres de su pecado, que todos tendrán al menos una oportunidad de ser salvos antes de morir. Si Dios murió por todos, todos tienen que tener al menos una oportunidad. Porque si Dios falla a una persona, omite a una persona y está ante el juicio de Dios, y Cristo le dice: ¿por qué no me aceptaste? ¿Por qué no te arrepentiste? Podía decir esa persona: nunca oí. Para que Dios sea justo, toda persona tiene que tener tan siquiera una, pero ambas tendrás más que una. Le garantizo eso, absolutamente. Para que Dios sea justo, usted es padre y es madre. Cuando usted confronta a su hijo e hija de algo que han hecho, usted lo está confrontando para aclarar o castigar, porque usted sabe que han tenido la información que han fallado en ella. Si usted no le ha advertido o dado esa información y usted empieza a castigarle de algo que no le ha informado, usted es injusto. Ahora, nosotros podemos hacer eso porque somos humanos, pero Dios nunca, absolutamente nunca. Por lo tanto, el calvinismo, con su definición especial de la depravación humana, afirmando la inhabilidad para entender o responder al Evangelio y la necesidad de ser regenerado por Dios antes de tener fe para ser salvo, no solamente no tiene sentido, sino que tampoco es bíblico. No hay ni un solo verso en la Biblia que sustenta esta enseñanza. El Nuevo Testamento usa frases, escuchen: nacer de nuevo, regenerado, salvación, como sinónimos, y se verifica por las palabras de Jesús a Nicodemo en Juan 3, 1 al 21. Nicodemo, es necesario que tienes que nacer de nuevo o nunca entrarás al reino de Dios. Spurgeon, un reconocido calvinista, no podía aceptar la enseñanza de que la regeneración es previa de la fe en Cristo por el Evangelio. Escúchenle, y es calvinista y rechaza este punto. Si debo predicar la fe en Cristo a un hombre regenerado, entonces ese hombre, al ya ser regenerado, es salvo. Y es innecesario y algo ridículo que yo le predique a Cristo. ¿Debo predicarle fe a los que ya la tienen? Es de hecho absurdo. ¿No es esto esperar a que el hombre esté curado para traerle a la medicina? Esto sería predicar de Cristo a los justos y no a los pecadores. Él lo podía ver obvio, pero se llama calvinista, pero rechaza este punto. Pero es imposible, son los 5 o nada. Los mismos calvinistas están en desacuerdo, en contradicción. El primer punto del calvinismo aquí, depravación total, es como un fundamental requebraje de una casa. Todo aquello que se construye sobre él será débil y colapsará.
Se caen completamente. Entonces, esta enseñanza del calvinismo acerca de la depravación total, de que el hombre no puede responder a la salvación, se tiene que responder, se puede comparar, se tiene que comparar las Escrituras. Ahora, la enseñanza del calvinismo acerca de la depravación total, este primer punto, tiene severas consecuencias. ¿Qué tal si una persona cree en todo esto? ¿Cuáles son las consecuencias? La enseñanza de depravación total de los calvinistas contradice la naturaleza de Dios, que es amor. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito según su pum. El amor de Dios es el motivo. Ahora, debemos reconciliar cómo un Dios de amor, que dice amar a todos el mundo, y lo ha demostrado al enviar a su único Hijo, deliberada y decididamente restringió la salvación de una multitud de pecadores, aun cuando podían ser salvos. Es lo que están diciendo. Juan dice allí que Dios amó al mundo de tal forma, al mundo, y ellos enseñan que ha restringido a unos para no poder ver o responder, pero son parte del mundo. Una contradicción y una ofensa al amor de Dios. Tendríamos que concluir que su amor es parcial y débil, pero Santiago nos asegura que Dios está lleno de misericordia y sin parcialidad. Santiago 3:17. Jesús le dijo al joven que era rico, como ustedes saben, la oportunidad de ser salvo, pero se marchó triste, escogiendo sus riquezas sobre la salvación. Escuchen, Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó, dice, y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme tomando tu cruz. Marcos 10:21. Dice que Jesús le amó. Subrayen eso. Si el joven rico no podía ni podía entender ni responder, entonces era una burla de parte de Jesús ofrecerle algo que el hombre no podía obtener. Si el joven no fue salvo porque había sido predestinado para condenación, entonces, ¿por qué Jesús le dio una opción? Es una confusión. Jesús le dio una opción para que no tuviera excusa o intentara culpar a Dios de su condenación propia. El hombre o mujer que llega al infierno, déjeme decir esto, ahorita mismo, esta noche, toda persona que está en el infierno sabe que esa persona se envió ella misma. Está allí porque rechazó al Hijo de Dios y la paga. Dios no le condenó por predestinación y no hay nada que pueda hacer por él. Wow. La enseñanza de la depravación total enseñada por los calvinistas no se alinea con las Escrituras. Jesús nos da la razón por la que el joven rico fue salvo y no tiene nada que ver con la incapacidad de entender o responder al Evangelio. En Marcos 10:23 y 24 dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Decisión y no inhabilidad causó su rechazo. La decisión
de su propia inhabilidad por no creer, no por Dios. No porque no era predestinado, no porque era predestinado para ser condenado, pero porque él decidió escoger sus riquezas sobre Cristo. Es sencillo. Usted hizo una decisión un día: Cristo o yo. Que Cristo viva por mí o que yo vivo mi vida como yo quiera. Cristo no le forzó, usted decidió. Se ha observado que no hay ni una sola mención al amor de Dios al perdido en el libre albedrío del Calvino en su institución de la religión cristiana. Ni una mención del amor de Dios. Increíble. Entonces la enseñanza de la depravación total de los calvinistas corrompe la justicia de Dios. La confesión de la fe de Westminster, parafrase a Calvino, dice así: por el decreto de Dios, por la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados para la vida eterna y otros preordenados para muerte eterna. Aquellos humanos que han sido predestinados para vida, Dios los ha escogido en Cristo para gloria eterna, para alabanza en su gracia. Escuchen, el resto de la humanidad, Dios se ha placido, de acuerdo al insondable consejo de su voluntad, para la gloria de poder soberano sobre toda criatura, ordenarlos para la deshonra e ira por su pecado, para alabanza de su gloria o gloriosa justicia. Increíble. Se contradice la justicia de Dios al establecer que Dios predestinó a algunos pocos, los elegidos, para ser salvos y el resto de la humanidad para condenación. Eso hace de la santidad y perfecta justicia de Dios un juicio imperfecto y nada santo, al declarar que Dios se ha placido y que esto es para alabanza de su gloriosa justicia. ¿Y cómo puede un Dios de santidad y verdad responsabilizar a alguien de su perdición cuando de hecho se ha perdido por los decretos de Dios sin tener oportunidad de ser salvo o de ejercer su libre albedrío para decidir? Es como usted decirle a su niño: mira Juan, ¿cuál dulce quieres? Quiero ese. No puedes tener ese. O decirle: mira, levanta esa piedra y quiebra esa ventana. Y no, papi, no, hazlo. Lo tira y lo agarra a su niño y lo lleva allá a esa casa y mira, ese escuincle lo hizo. Usted es culpable, pero lo está acusando a él. Es la misma cosa. El conocido calvinista Arthur Payne creía lo mismo. Escuchen. Entonces, ¿no ves que no es debido a que Dios le falte el poder, que los otros rebeldes no sean salvos también? Si Dios pudo someter su voluntad y ganar su corazón, y eso sin interferir con su responsabilidad moral, entonces ¿no podría hacer lo mismo por los otros también? Seguro que sí. ¿Qué contradicción? Contradice el atributo de Dios. R.C. Sproul incluso admite el problema. Si algunos no son elegidos para salvación, parecería que Dios no los ama. Más allá, parecería que hubiera sido más amoroso de parte de Dios no permitirles nacer. Ese sería el caso. Entonces ellos ven el problema, pero no lo admiten, no cambian, pero justifican, lo cubren. Nunca un calvinista ha podido explicar la falta del amor con que muestra a Dios. Nunca. La enseñanza de la depravación total de los calvinistas niega también el libre albedrío del hombre, como hemos visto.
El calvinista y los calvinistas enseñan que el hombre no tiene el libre albedrío. Y hemos visto verso por verso que cada persona puede y tiene la habilidad cuando el Evangelio es predicado para hacer esa decisión. Pero claro, ellos lo confunden con decir que son incondicional elegidos o condenados, que la Escritura no enseña. Por lo tanto, podrás creer, pues no pueden resistir la salvación. Entonces se enredan todos allí. Si no han sido elegidos por predestinación para ser salvos, entonces estarás condenado, porque Dios te ha elegido para eso y no tienes nada que repelar y no puedes decir nada. De la misma manera, si has sido incondicionalmente elegido, entonces serás salvo, creas o no creas, oigas el Evangelio o nada, no importa. ¿A dónde se encuentra todo eso? Ellos distinguen entre libre albedrío y libre albedrío, diciendo: aunque es libre de decir de ir a Cristo, no tiene la capacidad de hacerlo. Es tu decisión escoger o rechazar a Cristo, pero no por tu libre albedrío, dice. La incapacidad total del hombre no lo absuelve de responsabilidad. ¿La de veras? Es como decirle a un sordo: oye, escúchame, y luego castigarle porque no me puede oír. El hombre se le ha confiado responsabilidad de salvación. El que cree, Marcos 16:6, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16, Juan 5:24, 1 Pedro 1:23, y podemos ir verso tras verso. Hebreos 4:2. Todos, la multitud, todos aquellos que quieren, que están en la Biblia confrontados con el Evangelio, pueden responder. Escogen si van a creer la palabra o no. Hay dos clases de versos que se encuentran: mandamientos que llevan a creer y aquellos que implican que es posible hacerlo. Se encuentran por toda la Biblia. La Biblia claramente enseña que en el instante que una persona cree y recibe a Jesús como Señor y Salvador, quien murió por sus pecados es regenerado y pertenece a la familia de Dios. Haya pasado lo que haya pasado, que usted haya tenido 100 matrimonios y divorcios, y eso se arrepiente, es nueva criatura. Todo pecado es abandonado, puesto en el océano más profundo, del este al oeste, y nunca es mencionado. Increíble. Las Escrituras no enseñan dos clases de vidas, una que regenera y una persona a la otra, al que creer para salvación. Eso sería dos nuevos nacimientos, como hemos dicho, doble salvación. La fe es la causa de la regeneración, sinónimo de nacer de nuevo, como hemos establecido. Esto es distorsionar las Escrituras y leer entre las líneas e introducir la doctrina calvinista de que el hombre no tiene libre albedrío. El hombre lo tiene. El contexto de la palabra siempre es muy, muy importante. La declaración por medio de toda la Biblia es arrepentimiento para ser salvo. Si Dios predestinó solo a los elegidos para ser salvos, sería inútil y no importante llamar a los elegidos a arrepentir. Las razones ya han sido elegidos, predestinados, vendrán. ¿Para qué predicar? Podemos elegir entre creer las enseñanzas del calvinismo, que Dios, que es infinito, estaba actuando sin sinceridad con su amor al actuar con un amor y gracia limitada, o que el calvinismo está errado acerca de Dios y el regalo de salvación para toda persona. Es uno o el otro. No podemos creer los dos. La Biblia dice que Dios contiende con el hombre. Si el hombre no tiene libre albedrío, ¿cómo puede contender Dios con él?
Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre. Génesis 4. Dios le dio tiempo a Caín para arrepentirse y contendió con él para convencerle de pecado de asesinato, pero él decidió endurecer ¿qué? Su corazón. Dios contendió con Israel 40 años en el desierto. Dios contiende con el hombre pecador hoy en día. Si el calvinismo es verdad, no habría contienda por hacer volver al hombre de su pecado, pues ya habría algunos elegidos para salvación por predestinación, así que no importa lo que hagan o piensen. Es inútil. Alguien lo dijo de esa manera. Calvino dice que Dios restringe la verdad para que el hombre no tenga excusa. Esto es como decapitar a un hombre para que no tenga excusa para no correr rápido o saltar alto. Es una confusión, completamente. Entonces la enseñanza del calvinismo acerca de la depravación total tiene severas consecuencias sobre las verdades bíblicas. Las más importantes, los atributos de Dios, la justicia, el amor de Dios. Tercero y último, la enseñanza del calvinismo acerca de la depravación total falla al no hacerse importantes distinciones. El calvinismo distorsiona la soberanía de Dios. El calvinismo pone un gran énfasis en la soberanía de Dios que se deshace de la decisión del hombre, como ya lo hemos visto. El calvinismo enseña que ninguna persona después de Adán tiene libre albedrío. Un calvinista nunca puede darle a ninguna persona cualquier habilidad de decidir por sí mismo. Ha hecho a Dios la causa de cada evento por su decreto. Entonces, todo lo que ocurre ha sido decretado. El decreto de Dios no puede ser alterado. Hay que examinar esto y enlargarlo. Hay un accidente. Un niño de 2 años muere. Para el calvinista, Dios lo decretó. ¡Wow! ¿De veras? Un hombre viola a una mujer, Dios lo decretó. ¿Usted cree eso? Yo no. Vivimos en un mundo caído y cada hombre y mujer hace decisiones y van a tener que ser juzgados por Dios por sus acciones. Es lo que la Biblia me enseña. Incluso la caída de Adán y a través de él, la caída de toda la raza humana fue al azar y o por accidente, sino ordenado por las consecuencias. Entonces, dicen los calvinistas. Y dicen cosas que no caben en las Escrituras. Una vez más, el calvinista acusa a Dios de tener la habilidad de prevenir la caída y en lugar de eso, desearla e introducir el pecado a la muerte. Entonces Dios declaró por su decreto que Caín iba a caer, o que Adán iba a caer. Pero ¿cómo puede entonces Dios castigarle? Si Dios decretó y forzó su acción de desobediencia y Dios ahora le juzgó y lo arrojó fuera del huerto, ¿Dios es justo? Claro que no. Pero si Dios le advirtió y lo hizo, y él desobedeció entendiendo, entonces el juicio es justo. Si sigues esa misma lógica, entonces Dios es responsable de cada maldad humana y hecho inhumano que se da en este mundo. Este es determinismo griego y no teología bíblica. Algunos calvinistas dicen que el hombre sí es libre para responderle a Dios, pero solo para responder en oposición a Dios, pues únicamente aquellos que han sido elegidos soberanamente pueden tener la opción de aceptar a Cristo. Es un juego de palabras de lógica humana y razonamiento
circular. Así que el hombre tiene libre albedrío o su pecado son la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Calvino falló al ver la soberanía de Dios, pues soberanamente le dio al hombre el poder de decidir. En su libro Calvino, de 5 puntos, Erwin H. Palmer dice lo siguiente: todas las cosas que sucedan en el mundo, en cualquier momento de la historia, ya sea inorgánico, vegetal, animal, humano o angelical, tanto bueno como malo, ha sucedido porque Dios lo ha ordenado. Incluso el pecado, la caída del diablo desde el cielo, la caída de Adán, y cada pensamiento, palabra y hecho y toda la historia, incluyendo el peor de todos los pecados, la traición de Judas, está incluido en el decreto eterno de Dios Santo. Increíble. Entonces Dios decretó que Judas traicionara a Cristo. Y entonces Dios va a juzgar a Judas, cuando Dios es el que forzó a él, según el calvinista. Es ignorante eso. Los calvinistas lógicamente piensan que si Dios no preordenó todas las cosas, entonces no pueden conocer el futuro. Es omnisciente, sabe todo. Él no necesita nada. Esto es ilógico. Dios todo lo conoce y es todopoderoso. Es capaz de tanto controlar las cosas que Él ha ordenado que sucedan, y también de controlar aquellas en que le dio libertad al hombre. Nunca se contradice. El atributo de soberanía de Dios está gobernando por sus otros atributos de santidad, amor, bondad, habilidad, misericordia, gracia y los otros. Es una persona perfecta, completamente. Dios no puede hacer ciertas cosas, no puede mentir, no puede engañar, no puede robar, no puede ser injusto, no puede tentar al hombre con maldad o cometer errores o no estar en control. Calvino solo repetía lo que Agustín enseñaba acerca de la soberanía de Dios, pero Calvino fue más lejos y falló mucho más. Entonces el calvinismo distorsiona el preconocimiento de Dios. El preconocimiento es un atributo de Dios que indica que Él conoce todas las cosas antes que sucedan. Yo no sé lo que va a suceder el próximo segundo y momento. Dios sí. Isaías 46:10 nos dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde el tiempo antiguo. Hechos 15:18. Los atributos de omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia juegan una gran parte en su preconocimiento. Nada ha tomado a Dios por sorpresa ni ha aprendido nunca nada. El calvinismo dice que si Dios no hubiera ordenado con antelación todas las cosas, que podría conocer el futuro. Increíble. Qué gran contradicción a la omnisciencia de Dios y el hecho de que Él es infinito. ¿Y le van a poner límites a Dios? Calvino declara que Dios prevé las cosas que van a suceder solo porque Él ha decretado que sucedan. Pero no hay un solo verso bíblico para enseñar esto. Dios vive y es presente eterno. Él puede ver el pasado, el presente, el futuro, todo al mismo tiempo. Entonces, su presencia
es una extensión de su omnisciencia. Omnisciencia es sabe todo. Presencia quiere decir que lo sabe antes que pase. Pero la presencia es una extensión de su omnisciencia, porque sabe todo, sabe lo que va a pasar antes que pase, no al revés como dicen los calvinistas. Les doy unos versos que pueden apuntar allí para esto. Eclesiastes 3:15. Tenemos también, déjenme leer esto de el entendimiento de un científico acerca de la teoría de la relatividad de Einstein. Dice: desde un punto de vista cristiano es razonable concluir que las extensiones temporales y especiales de nuestro universo fueron creadas juntas, y aunque toda la estructura tetradimensional reside delante de su creador en un presente eterno, aunque nuestro entendimiento científico moderno de la naturaleza del tiempo encaja muy bien en la traducción cristiana de que Dios tiene conocimiento de todo el tiempo pasado, presente y futuro. Antes de que Abraham fuera, ¿qué dijo? Yo soy. Siempre ha sido. Siempre ha sido. Dios está fuera del dominio temporal del hombre, en un presente eterno, completamente. Dios no está mordiéndose sus uñas por nada que está pasando. Daniel dijo que Dios está en los cielos y hace lo que quiere en la voluntad de aquí, la tierra y los habitantes de la tierra, y nadie le puede decir al Señor qué estás haciendo en Daniel 4:35. Nadie. Los calvinistas dicen que Dios ordenó el mal y puede haber detenido la maldad y hubiera querido, pero sí, de acuerdo a ellos, Él decretó todo. Entonces, ¿cómo puede haber cambiado algo que Él mismo predestinó? La única respuesta es la maldad del hombre, es la responsabilidad moral del hombre hacia Dios, desde Adán a Eva. Todos han pecado por su propia libertad y no por decreto impuesto por Dios. Aunque el hombre tiene la capacidad de hacer el bien, siempre se inclina hacia la maldad. Jeremías 17:9 y Mateo 15:19. Ahora, el calvinismo distorsiona la predestinación de Dios, soberanía y preconocimiento. Predestinación, de acuerdo a Calvino, equivalente a preconocimiento. Es un error. Cuando Pablo dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, Romanos 8:29. Calvino insistió que tenía que leerse. Escuchen bien el verso que le acabo de leer. Él insistió que se debe leer así: porque a los que predestinó también los predestinó. Lo que no tiene sentido y es redundante. Cambia el texto completo. Saber algo con autoridad antes de que suceda no es lo mismo que predeterminar que debe suceder. Así que preordenar o preconocer no son la misma cosa, aunque a veces se sobrepongan en relación. Lo que Dios predestina sabe que sucederá, pero su preconocimiento no se limita a lo que predestina, sino estaría limitado y no sería omnisciente. El autor Arthur Pink dice lo siguiente: Dios preconoce lo que va a suceder, pues Él ha decretado que suceda. Y Dios decretó desde toda eternidad que Judas traicionara al Señor Jesús, pues así lo profetizó Zacarías. Dios sería injusto, como he dicho. Pink continúa y dice que aún así Judas era un agente responsable de llevar a cabo el decreto de Dios. Increíble.
absolutamente absurdo que Dios decretara las acciones de un hombre para hacer el mal y luego le hace responsable por hacer el mal? Calvino y el calvinismo falla a distinguir entre predestinación y preconocimiento. Entonces, vemos aquí que esa diferencia es como un termómetro y un barómetro. El uno mide la temperatura, la otra la presión atmosférica. No se pueden confundir. Entonces, la enseñanza del calvinismo acerca de la depravación total falla a hacer importantes distinciones de los atributos de Dios. Entonces, este es el primer punto aquí, examinando la depravación. ¿Listos o no? Porque no nos vamos a dormir. Bueno, vamos con todo. Listo. Es interesante. Mira, ahora lo que está pasando, este punto en mi vida, déjame poner esto primero aquí. Vamos a hacer el tercero, a ver el número 3, depravación. Algunos de ustedes saben que solo tengo un ojo. Este es falso. Lo perdí es cuando vine a conocer al Señor por un accidente, cuando tenía 23 años. Y Dios ha sido grande para poder funcionar y todo, pero hace 2 años me hicieron una operación de cataratas y puedo ver cerca, pero algo pasó atrás, entonces no puedo ver lejos y con un ojo viendo aquí. Bueno, déjenme orar. Padre, te damos gracias por tu gracia, tu misericordia y todo lo que haces por nosotros, Padre. Pide que tu Espíritu Santo me ayude y, Padre, que nos enseñes tu verdad en cuanto nos entreguemos a ti completamente, Padre. Te pedimos esto en nombre de Cristo. Amén. Así está bien. Oh, para atrás. ¿Es para la amarilla? ¿Así está bien? Perfecto. Ok. Esta lectura es el primer punto, depravación total. Vamos a hacer un punto. Toda la teología del calvinismo está contenido en el acrónimo TULIP o tulipán, como hemos dicho, que representa los 5 puntos de la doctrina calvinista. T, depravación total. U, elección incondicional. L, expiación limitada. I, gracia irresistible. P, perseverancia de los santos. Son los 5. Es interesante notar que ninguno de estas frases se encuentran en la Biblia. ¿La han encontrado? Ninguna. De hecho, las palabras depravación total, limitada, incondicional, irresistible, nunca aparecen en ellas. La palabra limitada aparece solo una vez en la traducción del inglés del Nuevo King James. El Salmo 78, 41. Escuchen. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban, ahí está, el Santo de Israel. La palabra perseverancia también aparece solo una vez en la Biblia, en Efesios 6:18, en la Reina Valera del año 1960. Dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, ahí está, y súplica de todos los santos. Pero la palabra perseverancia aparece 8 veces en la traducción de inglés para la palabra, pero la palabra en el griego es diferente, usualmente traducida paciencia. Esto se encuentra en Lucas 8:15, Romanos 5:3 y 4, Romanos 8:35, 2 Corintios 12:12, 2 Timoteo 3:10, Santiago 5:11 y 2 de Pedro 1:6. Lo primero de lo que debemos estar conscientes es que el lenguaje usado por el calvinista no es bíblico, sino creado por hombres
para enseñar su doctrina de salvación, de acuerdo a su tulipán, pasando por encima lo de que la Biblia enseña acerca de la salvación. No puedo juzgar la motivación del corazón, pero sí puedo juzgar lo que enseñan. Tenemos que estar claros en eso. Hechos 17:11. Tengo que escudriñar, examinar, probar, juzgar lo que dice un hombre sobre el púlpito. ¿Cuál es el plomo? La palabra de Dios. Ningún albañil pone un plomo, lo cuelga y dice: ay caray, la pared está chueca. O digo, el plomo está chueco. No, la pared siempre está chueca. El plomo siempre está derecho. ¿Cuál es el plomo para nosotros? La palabra de Dios. La palabra de Dios en su contexto. La frase, o déjeme decir aquí, en su instituto, Juan Calvino da una definición especial a las frases que están ligadas en la lógica y razón, tal como le escribió un escritor. Este escritor dijo esto: son las expresiones de la opinión humana sin soportar bíblico. Es todo. El hombre puede decir muchas cosas, pero usted y yo debemos decir: ¿a dónde me puede mostrar en la Biblia esto? En su contexto. La frase seguridad eterna, tanto como perder la salvación, nunca se encuentra en la Biblia. He leído la Biblia tan siquiera 42 veces, una vez al año, nada más leyéndola. Nunca la he encontrado. Si en realidad este problema existía en la iglesia del Nuevo Testamento, ¿por qué es que no podemos encontrar una expresión o la otra? Porque no la había. No era un problema. Declaraban la predestinación del santo y declaraban la responsabilidad del humano. No era problema. El problema vino de Agustín en adelante. La razón es que no era un problema. Es un problema creado por el hombre, forzado a las Escrituras. El creyente es exhortado a crecer, permanecer y mantener fruto, teniendo aseguranza de su salvación, tanto como varias fuertes advertencias de no ser engañados y desviados, o de no apartarse del Dios vivo. Frases bíblicas que podemos entender. La Biblia es monosolábica, palabra sencilla que un niño puede entender. Piensen si usted tratara de explicar la creación en el libro de Génesis, ¿cuántos volúmenes usted pudiera escribir sobre él? Toda la técnica y todo. Dios hace un capítulo. Yo he creado, primer día, segundo, tercero, pum, 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 pum. No está diciendo, no está tratando de convencernos, no está diciendo que lo hizo. Si lo creemos, bien; si no, no le importa. No se está mordiendo las uñas. Está revelando lo que Él es y qué hizo completamente. El creyente otra vez es exhortado, iniciando por el primer punto: depravación total, que se define contrario a la Biblia. Todo el tulipán se destruye sin esta definición. Esta es la clave de los 5 puntos. Engelsen dice lo siguiente: niega esta doctrina a todo el calvinismo, y todo el calvinismo es demolido, se cae, se derrumba completamente, como vamos a ver. Ahora, examinemos el primer punto, el calvinista: depravación total, de 3 perspectivas. Primero, la enseñanza del calvinismo acerca de la depravación total. ¿Qué es lo que quieren decir por esto? Tenemos que entender. Segundo punto, la enseñanza del calvinismo acerca de la depravación total tiene severas
consecuencias. El tercer punto, la enseñanza del calvinismo acerca de la depravación total falla al no hacer importantes distinciones. Empecemos aquí. La enseñanza del calvinismo acerca de la depravación total. La doctrina de depravación total acerca del calvinismo se define de la siguiente manera: el hombre está completamente depravado, incapaz de entender, creer o responder al Evangelio para poder ser salvo. Así que la depravación total para los calvinistas realmente significa inhabilidad para responder libremente y creer en Jesucristo para salvación, lo que no es escritural. Están diciendo que no tenemos la habilidad. Están enseñando inhabilidad. ¿Dónde se encuentra eso? La Biblia enseña la total depravación del hombre a través de la condición caída y su naturaleza pecaminosa, muerto en sus deleitos y pecados, pero nunca habla de una inhabilidad para responder. Romanos 5:12, la caída vino por un hombre y la muerte. Efesios 2:1, muertos en deleitos, en pecados. Absolutamente, estamos muertos espiritualmente, pero físicamente estamos vivos. Y si yo no puedo responder, ¿cómo puedo rechazar? Es una contradicción. Las obras malvadas del hombre no lo hacen depravado, sino que su depravación es la causa de la fuente y la fuente de sus obras malvadas. Creado a la imagen y semejanza de Dios, el hombre tiene el potencial de hacer el bien, pero está propenso a pecar continuamente y cada vez más si no es restringido por la gracia de Dios. Yo he sido salvo por 42 años, pero tengo una naturaleza pecaminosa todavía. Si usted quiere ir a pecar, estoy listo. Pero por la gracia de Dios, si permanezco en Cristo, clamo sus fuerzas para no rendirme. Pero nunca me engaño que no tengo la capacidad de pecar otra vez. Usted lo sabe también. Si no fuera por la gracia de Dios, ahí me voy. Es la gracia de Dios. El testimonio del Nuevo Testamento es que los pecadores son responsables y agentes morales, libres para responder al Evangelio. La inhabilidad es una definición impuesta sobre las Escrituras por Calvino y los calvinistas. No se encuentra. El hombre está condenado por su propia decisión de no creer y rechazar el Evangelio. Escuchen a Juan 3:18. El que en Él cree, Él es Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nunca se encuentra que Dios lo condenó por su predestinación. Él se condena a él mismo por no creer en el Hijo, por cuál y por quién podemos ser salvos. Los escritos de los calvinistas expresan su definición no bíblica de la depravación total. Escuchen, la Confesión Bautista de Londres en 1869 declaró: como consecuencia de su caída en un estado de pecado, el hombre no es capaz por sus fuerzas en sí mismo ir a Dios por su cuenta o incluso prepararse a sí mismo para ir a Dios. Esto se refuerza por el segundo punto, ¿cuál es? Elección incondicional para salvación. Pero los demás elegidos para condenación. Entonces su declaración teológica simplemente refuerza sus puntos calvinistas, no lo que la Escritura está diciendo. Pero la persona condenada por Dios es por no responder y creer, pero no porque fue elegida para ser condenada.
Y si ellos enseñan que esta persona fue elegida y responde, cuando responde no tiene ningún libre albedrío, porque Dios lo eligió y lo decretó, entonces, aunque le guste o no le guste, va a ir al cielo. Y al otro, si no cree, es porque Dios lo ha declarado condenado y no tiene nada que ver y no puede decir nada. ¿Dios es justo? ¿Es santo? ¿Es bueno? Claro que no. El Dios de los calvinistas no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. Esta inhabilidad es presentada como una verdad bíblica, pero no se puede encontrar en las Escrituras. No hay ni siquiera un solo verso para soportarlo. Ni un solo verso. Dos de sus textos favoritos son los que afirman que el hombre está muerto en su deleito y pecado, que se encuentra en Efesios 2:1 y Colosenses 2:13. R.C. Sproul, un calvinista, llama a... Si Dios quiere que